¿Te has preguntado qué pasaría si pudieras utilizar toda la capacidad de tu cerebro? La idea de que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro ya es vieja, y además tiene varios seguidores que la defienden hasta la muerte. Pero ¿de dónde vino todo este asunto de que solo usamos el 10%? ¿Es que acaso alguien lo midió o fue simple especulación? ¿Tú qué crees, verdad o mito? Pues entonces pasemos a ver qué tan falsa o qué tan cierta es esta idea. No sé si recuerdes la película llamada Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson. Bueno, esta película se basa en el mito inmortal de que usamos solo el 10% de nuestros cerebros. Sí, tan solo una décima parte. Lucy es una chica que le gusta divertirse, pero cuando se enreda con el tipo equivocado la obligan a cargar dentro de su estómago un paquete con una sustancia desconocida. Total que se rompe el paquete, le ocasiona que pueda acceder al 100% de su capacidad cerebral y de ahí un sinfín de cosas. A partir de ese momento ella obtiene capacidades extraordinarias, por ejemplo, aprende chino en un instante y ahora ya puede lanzar objetos con su mente. Además, una frase muy de esa película es la que dice Morgan Freeman, quien interpreta al neurocientífico, el profesor Norman, que vive aferrado a su creencia de: se estima que la mayoría de los seres humanos usan solo el 10% de la capacidad del cerebro. Imagina que pudiéramos acceder al 100% del cerebro, es lo que dice el profesor. Pero ¿de dónde se origina este mito? A ciencia cierta nadie sabe, sin embargo, todo apunta hacia el periodista Lowell Thomas, quien se encargó de difundir el mito, en el prólogo que escribió para el libro de autoayuda y superación personal, llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. El problema viene en que Lowell citó mal lo que el psicólogo William James enunció. James decía que la persona promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad latente, es decir, tú tienes ya cierta capacidad mental y esa es la que utilizas habitualmente. Sin embargo, seguramente tu cerebro da para más de aquello para lo que normalmente lo utilizas. Entonces, James aseguraba que de ese extra que tu cerebro pudiera dar, cualquier persona promedio solo va a explotar un 10% de esa capacidad, pero solo sobre esa capacidad extra, que es algo demasiado diferente a lo que Lowell dijo, en que solo utilizas el 10% de tu cerebro. Además del error de Lowell, que tiene pinta de haber generado toda la controversia realmente, ya sabes, no falta al que le gusta atribuirle frases que nunca dijeron a personas famosas. Y esta no es la excepción, ya que alguien tuvo a bien decir que Einstein atribuyó su talento intelectual a poder usar más del 10% de su cerebro. Pero esto en sí mismo ya es un mito, Albert jamás dijo eso. Y por último, otro posible origen del mito, aunque menos aceptado que el de Lowell, es el descubrimiento del neurocirujano Wilder Penfield en la década de 1930 sobre el córtex silencioso, donde se describían áreas del cerebro que parecían no tener ninguna función cuando se les estimulaba con electricidad. Pero hoy sabemos que estas áreas también son funcionales. Entonces, aparte de Lucy, ¿qué otras películas insertaron este mito en su trama? De hecho, hay varias de estas películas, como la del año 2011 Limitless, que tiene como protagonista a Bradley Cooper y se basa exactamente en la misma idea, pero bueno, solo que ellos le movieron para intentar verse un poco más realistas y dijeron que el porcentaje que se utilizaba del cerebro era del 20%, no del 10%. Si nos vamos un poco más atrás, la película Defending Your Life de 1991 y la de Flight of the Navigator en 1986 incluyen en su trama la afirmación de que la mayoría de nosotros solo usamos una fracción de nuestro cerebro. Aparte de las películas, el mito también se invoca en la serie de televisión Heroes para explicar por qué algunas personas tienen esos poderes tan especiales. ¿Y qué tan veraz o falso se aprecia este mito en la actualidad? Todo apunta a que todavía está vigente para muchas personas, no para la mayoría, pero sí para bastante. Por ejemplo, en el 2012 se realizó una encuesta a los maestros de algunas escuelas de Gran Bretaña y Holanda. Asombrosamente se obtuvo un resultado en el que el 48% y el 46% respectivamente creían en el mito y hasta lo respaldaban. Posteriormente, en Estados Unidos, una fundación que se dedica a la investigación del Parkinson realizó una encuesta y encontró que alrededor del 65% de las personas aún creen en el legendario mito. ¿Tan siquiera existe una remota posibilidad de que el mito contenga algo de verdad? Sinceramente, no. No hay ni una fracción de verdad en la afirmación de que solo utilicemos el 10% de nuestro cerebro. Ya con tanta tecnología de hoy, si escaneas tu cerebro con uno de esos aparatos especiales, incluso cuando esté en reposo, vas a ver que la actividad recorre todo el órgano. Además, velo desde este punto. Si tuviéramos el 90% de la capacidad sin utilizar, es decir, de reserva, todos esos daños cerebrales menores no tendrían esos impactos tan grandes en el futuro de la vida de una persona que lo sufrió. ¿No lo crees?
Entonces, ¿por qué persiste el mito? Para muchas personas el mito del 10% suena coherente y atractivo porque lo ven en términos de potencial humano. Ya sabes, a todos inconscientemente nos gusta echar a volar la imaginación sobre qué haríamos si tuviéramos X o Y cualidad sobrehumana, pero todo se queda en eso, en la imaginación. ¿A poco no suena tentador el saber, o más bien el imaginar que podríamos lograr mucho más? Como aprender todos los idiomas que queramos, tocar los instrumentos musicales que nos dé la gana, ser el mejor jugador de tal o cual deporte, si tan solo nos esforzáramos un poquitito y le sacáramos más porcentaje a nuestro subutilizado cerebro. Por todo esto es que es tan triste, nostálgico y desalentador tenernos que despedir de este mito, sabiendo que no, nada fue como nos los pintaron, y no nos queda el 90% de nuestra capacidad para explotarla. ¿Tú crees que las películas como Lucy y Limitless ya deberían de dejar de difundir el mito del 10%? Desde mi punto de vista, creo que a nadie le hace daño. O bueno, tal vez sí, a uno que otro neurocientífico, porque hay tantos malentendidos sobre el cerebro que a los expertos les resulta sumamente inútil que se extiendan más tonterías a millones de espectadores. Pero de ahí en fuera no creo que genere más problema, y además entretiene a muchas personas y te permite imaginar que harías X o Y cosas si tan solo encontraras ese truco para usar todo el cerebro. Por ejemplo, si te pones en el entendido de que Lucy o Limitless son películas de ciencia ficción, pero muy de ciencia ficción, vas a pasar un buen rato viéndolas. Me encantaría saber tu opinión sobre si ya es necesario echar el mito del 10% al baúl de los recuerdos, o más bien al baúl del olvido, o por el contrario, vale la pena seguir sacándole provecho. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.